próxima charla se llama Manejo integrado de malezas e insectos, perspectivas y desafíos en Argentina, y va a ser disertada por Rafael Frene de Corteva y Sofía López de Singenta. Quien va a moderar este encuentro es Martín Stiman, quien ahora en breve subirá al escenario y les hará las preguntas. Quiero pedirles por favor que silencien sus teléfonos porque no queremos interrumpir a los oradores, pero que no los apaguen porque en pantalla se va a ver el número de WhatsApp a donde pueden mandar preguntas, o sea que no se queden con las dudas. Si les gustaría preguntarles algo a los especialistas, manden al WhatsApp sus inquietudes que serán contestadas luego. También quería agradecer a todas las entidades, medios y empresas que nos acompañan. Muchas de ellas, bueno, se me acaba de cambiar, pero muchas de ellas están ahí en pantalla. Y bueno, sin mucho más que decir, espero que disfruten de la charla y les doy un cordial saludo. Muchas gracias por venir. Buenos días a todos, bienvenidos a este panel. Vamos a hablar de protección de cultivos específicamente y con el nombre de Manejo integrado de malezas e insectos, perspectivas y desafíos en la República Argentina. Vamos a contar con dos oradores. Rafael Frene, que es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Buenos Aires desde el año 1994, integró la investigación y desarrollo de Dow AgroSciences, que hoy es Corteva. Ha sido responsable de proyectos de desarrollo de numerosas moléculas herbicidas en los cultivos de soja, maíz, girasol y pasturas, y también barbecho químico en siembra directa. De más está decir que posee trabajos científicos publicados bajo referatos de distintas revistas internacionales y su rol actual es liderar justamente el desarrollo en el cono sur de Corteva AgroScience. Y Sofía López, que también lo va a acompañar y va a estar aquí con nosotros, nacida en Pergamino, ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2016, formando parte del equipo del Servicio Técnico de Singenta en el sudeste de Córdoba. De manera tal que los convocamos ya tanto a Rafael como Sofía para que desarrollen lo que nos han preparado para el día de hoy. Bueno, muy buenos días. Gracias Martín por la presentación. Es un gusto compartir este espacio junto con Rafael también. Hoy me toca charlar sobre plagas, perspectivas y desafíos en Argentina en el cultivo de soja y compartirles una de las últimas novedades de Singenta en este aspecto. Para comenzar, quise poner todas estas plagas que están asociadas principalmente al cultivo de soja. Ya sea, tenemos algunas que están con mayor presencia, con mayor abundancia, como son anticarcia, rachiplusia, que las vemos todos los años. Tenemos otras plagas que debemos tenerlas en cuenta, bien presentes por su voracidad, como puede ser Spodoptera cosmioide, que también la estamos viendo muy presente, creciendo. Reconocer también falsa medidora, diferenciarla en el monitoreo, en comparación con rachiplusia, ya que no es lo mismo el control de una y de otra. También tenemos plagas que, dependiendo las condiciones climáticas, se van a desarrollar, como los trips y las arañuelas, que en condiciones de estrés o altas temperaturas se van a desarrollar. No las vamos a ver como las defoliadoras, el daño como las defoliadoras, pero vienen haciendo un daño silencioso que disminuye la tasa fotosintética y por lo tanto nos afecta en el rendimiento y se suma a un daño acumulado junto a las defoliadoras. También lo que son las chinches, el complejo de chinches, los últimos 2 años más presente creciendo Dichelops, también Edesa, y bueno, como siempre, Piezodorus. Como podemos ver en el gráfico, en el mapa de la derecha, por sectores, por zonas, tendremos más presente unas y otras. Otra realidad respecto a este tema de las plagas que tenemos y los desafíos, una de las realidades es el uso de la tecnología iPro en soja, que como todos sabemos viene creciendo.
su adopción y con altas proyecciones de continuar este crecimiento. Y tomé este trabajo, algunas imágenes de este artículo publicado en el año 2018, realizado en conjunto con la Estación Experimental Colombres, Obispo Colombres y CONICET, donde lo que hacen es estudiar cómo evolucionan las plagas no blancos en esta tecnología, en la soja con esta tecnología. Y como se puede ver, estudian dos complejos de insectos, donde están las espodópteras y el complejo de chinches. Estudiaron 3 campañas seguidas, terminan la 18-19, donde se puede ver la comparación de la soja con tecnología IPRO versus la soja RR o sin esta tecnología, y cómo va aumentando estos dos complejos de insectos, y particularmente en el último año de estudio se ve que la diferencia entre la ocurrencia de estas plagas en las distintas sojas con distinta tecnología es mayor la ocurrencia en la soja con la tecnología IPRO. Otro trabajo que no está puesto acá, que viene trabajando Evangelina Perotti del INTA Oliveros, también en esta línea de comparación de sojas convencional, si se quiere, versus soja con tecnología IPRO, también observa lo mismo, que tenemos mayor ocurrencia de trips en este tipo de sojas versus una soja tradicional. Otro tema no menor, que bueno, desde APRESID han hecho en los últimos 2 años relevamientos, es las fallas que se están detectando de este tipo de soja a campo en cuanto a Rachiplusia. Bueno, hay un artículo muy interesante publicado en abril de este año donde comentan un relevamiento que han hecho a productores, a especialistas y mismo con la empresa dueña de la tecnología, donde se ve la falla de control de Rachiplusia. Todavía hay que hacer los estudios pertinentes, pero bueno, es algo que se está viendo y que debemos monitorear de cerca. Ya entrando en lo que es productos, ingredientes activos, esto es la clasificación de modos de acción de IRAC, donde podemos ver la gran cantidad de modos de acción que tenemos disponibles, la importancia de contar con todos estos modos de acción y utilizarlos y rotar. Y ya entrando en la última novedad de Syngenta, hoy sumamos un nuevo grupo, el grupo 30, donde hay un nuevo ingrediente activo, isoxicloram, también conocido como plinazolín. Bueno, del resumen, digamos, hoy en Argentina, la campaña pasada fue el primer país donde se lanzó plinazolín, la tecnología plinazolín como punta de lanza en soja, para ser lanzado, como se ve en las proyecciones, en las diferentes regiones productoras del mundo. Es multicrop, como se veía en el video. Hoy simplemente algunos de los registros que tenemos para polilla del tomate, arriba a la izquierda, un testigo y abajo tratado. En el medio tenemos fotos en maní, también con el registro para arañuela, y abajo la aplicación. Y también lo tenemos en papa, para el minador de la hoja. Podemos ver arriba un testigo y abajo tratado. Simplemente para reforzar la multicrop y que vamos a continuar sumando cultivos con este producto y con sus mezclas. Para reforzar algunas características, control de múltiples plagas, como un beneficio, digamos, de una alternativa a los ingredientes activos más utilizados hoy en el mercado, un modo de acción nuevo, diferente a lo que hoy tenemos, lo que también evita resistencias cruzadas, no actúa en los mismos lugares de lo que hoy tenemos presente.
Alta persistencia, esto se los voy a comentar en el próximo slide, pero hablamos de resistencia a la lluvia y a la degradación ultravioleta. Y banda verde, excelente perfil toxicológico tiene la molécula, y una cosa muy interesante es la buena compatibilidad que tiene con diferentes moléculas o ingredientes activos en el tanque, más que nada pensando en su uso con los fungicidas. Lo que les comentaba, una característica muy importante del producto es que queda en superficie. Un gran porcentaje del producto va a quedar en superficie. Tiene baja penetración en la hoja, digamos, excelente estabilidad UV, lo que va a hacer que su degradación sea muy lenta y no vamos a perder el producto. No se lava por lluvias, es muy lipofílico, se adhiere fuertemente a las ceras de las hojas. Y la recomendación de ayudante será únicamente en el caso de que por condiciones ambientales necesitemos utilizarlos. Esta baja movilidad del producto y que queda por mucho tiempo en la hoja, es importante el mojado o lograr llegar bien con los impactos necesarios a la parte media de la planta o donde queremos cubrir la planta. Eso se vuelve muy importante. Comenté de su amplio espectro. Hoy estamos hablando de un producto para el control de chinches, para todo el complejo de chinches, con muy buen control de lo que es lepidópteros, anticarcia, rachiplusia, Spodoptera cosmioide, lo que es tripsiácaros y coleópteros. Todo esto, o sea, con todas estas plagas que estamos hablando, pensamos en por lo menos 3 ingredientes activos o 4 para controlarlas, y con Viran, Tratecarium, estamos controlando todas estas plagas con una sola molécula. Simplemente para mostrarles la eficacia a campo, estos son 11 ensayos de la campaña 19-20, donde hacemos el uso de este producto cuando comienzan las primeras infestaciones a partir de R3. En azul podemos ver la evolución de la plaga sin tratar, y en verde clarito, en verde clarito y en naranja oscuro, las 2 aplicaciones de Virantra en sus diferentes dosis, y también en este naranja más clarito, un neonicotinoide solo, aplicado también en el mismo momento, más bien preventivamente. Y vemos cómo evolucionan las plagas. Otro modo de atacar esta problemática es usando, por ejemplo, en Geo, en R5, donde ya vamos más a volteo, digamos, y vemos cómo termina la realidad de un ensayo así. También vemos reflejado en la calidad de los granos las aplicaciones de este producto en esos momentos de estado fenológico, donde vemos, por un lado, tenemos menor pérdida de grano por, ya sea pérdida de grano o por chaucha, y más adelante lo que bajamos es la incidencia de granos chuzos. Esto también lo hemos estudiado en laboratorio, y vemos que los porcentajes de daño y la cantidad de daños severos que se producen es inferior a lo que podemos tener en un Geo aplicado en R5, por ejemplo. Muy similar a cómo termina un testigo. Para reforzar, les mostraba el comportamiento en chinches. Les dije que también tenemos control en lo que es lepidópteros. En este caso era un ensayo a campo con productor, donde teníamos más que nada rachiplusia en este caso, y pueden ver realmente el efecto y la protección contra la plaga. Siempre recordar que la protección es sobre hoja tratada. Sumando trips y ácaros, plagas que por lo menos en las últimas 2 campañas estuvieron súper presentes. También un testigo sin aplicar para conocer la presión que tenemos. Un competidor del mercado estándar. Y 28 días después lo que tenemos en protección con TRIPS en ese caso, en ese ensayo.
Yendo a lo que es el portfolio de Syngenta, voy a entrar únicamente en lo que es el reproductivo, lo que tenemos hoy en Syngenta. Si pensamos en chinches, hay una nueva opción, más allá de Engeo, que seguramente lo conocen, es Virantra. Vemos que la aplicación a partir de las primeras infestaciones en R3 tiene control sobre todas estas plagas que podemos ver, dijimos chinches, arañuelas, trips y picudo. Y si vemos en el caso del Lepidópteros, abajo, con Virantra tenemos control de Anticarcia, Rachiplusia, Spodoptera cosmioide, y dentro del portfolio de Syngenta podemos sumar Ampligo, que suma falsa medidora y bolillera, y Boliantargo, que suma los trips y las arañuelas. ¿Cuál es la propuesta de valor que hoy viene a traer Syngenta al mercado? Es la innovación, porque un nuevo modo de acción es uno de los grandes pilares de la empresa. La mayor persistencia del mercado, hoy estamos hablando del doble de protección, ya sea para chinches, para lepidópteros, para trips y arañuela, lo que hoy conocemos en el mercado. El amplio espectro de control de las principales plagas de la soja. Rotación de activos, estamos haciendo mucha presión sobre las diamidas y los neonicotinoides, es una opción para este control. Se puede aplicar en combinación con los fungicidas. Reducir el número de aplicaciones, excelente calidad de grano, que es lo que les decía recién, impacto positivo sobre el rendimiento y, bueno, en lo que les comentaba al principio de la realidad de la soja con tecnología iPro, es una excelente opción también, siendo que estamos teniendo una plaga que quizás se comience a escapar y tenemos muy buenos controles. Y bueno, banda verde, que es algo que hoy la sociedad está pidiendo. Para terminar, perdón, ¿cómo aportamos a la sustentabilidad de Syngenta en la reducción de inputs del sistema por reducción de aplicaciones que están explicadas, digamos, por la alta persistencia del producto aplicado en el posicionamiento que le damos? Residuos por debajo de los residuos detectables cuando es utilizado como lo posicionamos. Respeto por la biodiversidad, puede utilizarse en floración y no tendría el problema, digamos, que tienen otros productos que no pueden utilizarse, como los neonicotinoides en floración. Bueno, la eficacia de control que evita el resurgimiento de plagas, como puede ocurrir con un piretroide solo. Y ya son todas ganancias, digamos, para el productor, y tengo que ir cerrando porque me pasé de tiempo. Simplemente muchas gracias, porque todo esto es, bueno, gracias por su atención y gracias al equipo de servicio técnico y de desarrollo, que todo esto es parte de un gran equipo. Estoy. Me pasé muchísimo. ¿Querés tomar asiento ese? ¿Querés llevárselo a Rafael? Muchas gracias, Sofía López. Convocamos ahora sí a Rafael Frene para que continúe con su exposición. ¿Está? Ok. Bueno, buen día a todos. Un gusto estar acá. Muchas gracias a todos por estar presentes en este bloque. Mi nombre es Rafael Frene. Perdón. Yo me voy a parar para tener más contacto con la pantalla y poder señalarles algunas cosas. La charla que voy a dar, que es breve, pero vamos a tratar de dejar algunos conceptos que queden. Por eso no voy a tratar de ser tan amplio ni profundo, porque se me va a ir el tiempo. Pero sí tengo como objetivo dejarles el concepto de lo que representa el manejo de malezas y buscar la manera de que sea sostenible en el tiempo, hasta donde nos da
desde el punto de vista de la biología y su tremenda capacidad de adaptación que tienen las malezas. En ese sentido voy a contarles algunos conceptos de cómo podemos hacer un manejo eficiente de malezas basado en programas de control. Mi objetivo es básicamente que entiendan la esencia, el valor de un programa de control y de esa manera ver cómo se acopla este concepto, este abordaje de manejo de malezas con un concepto de resistencia a la tecnología Enlist. En primer lugar, bueno, y esto lo voy a pasar brevemente, este es un tomo de una fuente tercera que todo el mundo consulta, que es de REM. Estas barras representan no todas las malezas, pero sí el gran desafío que tenemos todos los productores hoy respecto a la problemática de resistencia. Fíjense cómo aparecen rama negra, amaranthus, muy despegadas, como la problemática más importante, siempre asociadas a un complejo de gramíneas. En Argentina, a diferencia de otros países, tenemos un gran desafío para resolver en este sentido porque tenemos en un mismo lote, en una misma situación, la superposición de latifoliadas y gramíneas con distintos tipos de resistencia. Y algunas cosas que van asomando a nivel de escala agronómica, como por ejemplo que ya toma relevancia en hectáreas, como es el avance de crucíferas, específicamente en Abolsa, que viene creciendo del sudeste hacia el norte. Ya vemos en zona núcleo, en ruta 7, por ejemplo, lotes de soja de segunda con presencia de Nabolsa, con la triple resistencia que posee. Y también comienza a aparecer a nivel de escala agronómica, que lo detecta el productor, la problemática de coniza no resistente al glifosato, sino la resistencia múltiple también a ALS. Y acá estamos perdiendo una herramienta importantísima sobre la que basamos el control. Desde 2010-12 que aparece esta problemática, en coniza, con una resistencia doble a glifosato y a ALS, se nos caen moléculas como diclosulán, metsulfurón, clorsulfurón, clorimurón, de manera que acá aparece o asoma una problemática interesante, quizás sea más complicado hoy de acá para adelante. En los lotes que está presente estos biotipos, aún más desafiante que controlar amaranthus. De esta manera, lo que quiero mostrar con este gráfico es que a medida que pasa el tiempo vamos utilizando de la biblioteca esa que tenemos, porque escasea la aparición de nuevos modos de acción, vamos cambiando de modos de acción alternativos, no hemos implementado una gestión de resistencia hasta ahora basado en programas de control criteriosos. Me remito a los hechos. Lo que comento de coniza, se nos cae una herramienta como diclosulán, clorimurón, metsulfurón. Ahí vamos a tener que replantear nuestra estrategia de cómo manejar coniza durante el invierno y próximo a la siembra de los cultivos de soja principalmente, que es a lo que me voy a referir de la tecnología Enlist. Otro ejemplo, por ejemplo, es lo que se acaba de reconocer de forma formal, la resistencia de fomesafen a amaranthus, o sea, un PPO postemergente que empieza a mostrar este tipo de falencia, es decir, vamos utilizando herramientas a medida que aparecen los problemas de forma reactiva. Eso crea un efecto dominó y se nos van cayendo posibilidades de sostener los niveles de control con lo que hoy tenemos y vamos perdiendo poder para poder dominar esas poblaciones. Y acá quiero dejar un mensaje como tercer punto interesante. Las buenas prácticas de manejo, enfocándonos en malezas. Hay un estudio muy interesante que yo puse la fuente. Yo puse la fuente acá porque es muy interesante, se los recomiendo. Es que la problemática de resistencia eficaz y a largo plazo debe ser abordada de forma amplia respecto desde el punto de vista espacial y a largo plazo. Esa es la manera que podemos, eso es lo que requiere un buen manejo de resistencia y que verdaderamente podamos meter presión de selección bien diversificada que minimice el proceso evolutivo de resistencia de las poblaciones. Si un solo productor, o dos, o cinco, en un radio de 500.000 kilómetros, solo pocos asumen programas de control, respetan los límites que esto impone y el resto trabaja de forma reactiva, utilizando no de forma inteligente diversidad química, no vamos a tener resultados efectivos en que las herramientas que hoy nos sirven, tecnologías de herbicidas eficaces, lo sigan siendo por lo menos a mediano plazo en el futuro.
Sobre eso se sustenta esta tecnología, que si ustedes me dicen cómo la definiría en forma concisa, breve, en un renglón, es un sistema que propone un manejo racional de malezas enfocado en el manejo sostenible, durable en el tiempo. Todos conocen, creo que están familiarizados con esta tecnología, está compuesta por 3 componentes. El más importante es que tenemos un trait, el trait de Enlist en soja E3, el gen que se menciona acá, que es AAD1, es el que otorga tolerancia a 2,4-D colina, pero este evento biotecnológico, que es por eso se llama E3, es un evento que en la misma construcción tienen un gen que da tolerancia a 2,4-D, a glufosinato y a glifosato. Esa construcción, ese mismo evento insertado en una parte de un cromosoma de soja. El segundo componente, que es la solución herbicida, que al final voy a hacer una mención particular, básicamente se basa en Enlist Colex-D, que es una formulación de 2,4-D colina. 2,4-D colina es un hallazgo de Dow Sciences, es una sal cuaternaria que brinda un atributo muy importante. Podemos explotar todas las ventajas que ofrece el 2,4-D desde el punto de vista práctico de control de malezas, pero con un atributo que es importantísimo y es la luz verde por la cual ha sido aprobado las tecnologías de Enlist, no solo en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, es la luz verde por la cual podemos utilizarla por las agencias regulatorias, me refiero, que es el atributo de casi cero volatilidad y reducción de deriva, de manera de no tener pérdida de producto y ir al blanco de manera bien eficiente. Y todo esto sustentado en ¿qué? Utilizando todos estos atributos, tolerancia robusta, una buena solución herbicida segura desde el punto de vista de lo que se requiere hoy, no ir fuera del blanco, sustentado sobre un programa de buenas prácticas, que en Argentina lo hemos denominado Enlist Protect. Esto es una herramienta de gestión donde, por supuesto, a través de sitios del sitio web de Enlist, de Corteva, pueden encontrar mucha información, publicaciones y las recomendaciones de uso, de aplicación segura y eficaz de Enlist Colex-D, pero básicamente información de cómo combinar y construir un programa de control efectivo para cada problemática en particular. Para hablarles del concepto del programa de control y un manejo eficiente de la resistencia. Yo uso mucho este gráfico que sale de un modelo de Ian Heap de With Science, donde pueden ver en este eje la probabilidad de aparición de resistencia en el tiempo, y quizá lo que hemos hecho durante bastante tiempo es utilizar muy pocos o casi un solo herbicida. Este modelo lo que dice es que cuando hacemos eso, utilizamos herramientas con muy poca, utilizamos en el ambiente una estrategia de muy poca diversidad, en muy poco tiempo la probabilidad de aparición de resistencia es alta, y en muy poco tiempo. A partir de 2010-12, que empieza a ser a nivel de productor la problemática de resistencias importante, hicimos una especie de cambio y nos movimos a esta línea. Empezamos a hacer mezclas de una u otra forma, bien o mal, pero empezamos a meter diversidad. Y nos corrimos acá, donde estamos demorando un poco más y con menor probabilidad de resistencia. El desafío que tenemos nosotros con Enlist y al hablar de programas de control, si bien deberíamos estar hablando de programas de control enfocados al manejo de la resistencia desde antes, pero Enlist lo trae y lo pone en la mesa, es pasar a esta otra línea donde construyendo programas de control logramos demorar aún más la probabilidad y bajar la probabilidad que exista un proceso evolutivo de resistencia. Esto es importante porque los procesos evolutivos de resistencia, cuando evolucionan en un ambiente donde utilizamos lo mismo año tras año, con el tiempo llevamos sin darnos cuenta el sistema a un grado de complejidad como el que tenemos hoy, en términos de resistencias, que representa aún más desafiante al que es entender un programa de control, asumirlo y respetar sus límites. Un programa de control en una definición corta y simple es sencillamente la utilización de mezclas simultáneas de al menos 2 herbicidas sobre la maleza target o resistente que tenemos en el campo. Y de manera alternada, en la próxima aplicación, al menos adicionar un modo de acción distinto al que usamos en la aplicación anterior. Eso es diversidad de modos de acción en un programa de control a lo largo del ciclo de cultivo. A eso estamos aspirando.
Creemos que Enlist propone un programa muy robusto en este sentido, un programa de control eficaz. Debe tener 3 atributos. 1, primero tenemos que tener un cultivo con una tecnología que nos ofrezca una flexibilidad bien amplia, o sea, una ventana muy amplia dentro de la cual, punto 2, podemos meterle la mayor diversidad posible de modos de acción de herbicidas. Aprovechar esa amplia ventana y poder tener la oportunidad de hacer mezclas simultáneas de 2 herbicidas diferentes en forma alternada en el tiempo o en los momentos y el timing que requiere el cultivo. Y tercero, que sea compatible y se acople, como dice la tercera línea en azul, al sistema de manejo agronómico que estamos utilizando en cada ambiente, desde el punto de vista que proponga que no afecte en el sistema en el que estamos, rotación de cultivos, etcétera. Si uno analiza esto, en definitiva, el manejo a largo plazo de la resistencia, sinceramente requiere algo más que el control de malezas con herbicidas. Requiere estrategias a largo plazo enfocadas en retardar la resistencia, en reducir los bancos de semilla de las malezas de una generación a otra. Es decir, la combinación contra la cual podemos tener un resultado más eficaz y más sostenible en el tiempo es combinar, en un manejo eficaz de resistencia, es combinar una cantidad de alternativas químicas, diversidad química, con diversidad agronómica. Cuando digo agronómica, llámese básicamente rotación de cultivos, e incluyo ahí los cultivos de servicio, que más allá de todos los efectos que conocemos respecto a los efectos beneficiosos sobre la rizósfera, etcétera, tienen efectos importantes desde el punto de vista de sus coberturas y los momentos que ocupan el espacio, afectando la llegada de luz y de temperatura de suelo, afectan la agresividad de las cohortes de las distintas malezas. Hay muchas malezas sobre las cuales podemos tener respuesta con eso. Es decir, la combinación de diversidad química con la combinación de diversidad agronómica es lo que nos permite diversificar la presión de selección sobre las poblaciones y retardar la aparición de genes de resistencia que aparecen en las poblaciones de malezas en los campos. Se trata de darle una ventaja competitiva al cultivo sobre la maleza. En definitiva, lo que buscamos es preservar las tecnologías de herbicidas y de programas, como puede ser esta tecnología Enlist, que hoy funcionan y que funcionen en el tiempo. Eso bajado a tierra, y como ejemplo de programa de control, la tecnología Enlist en soja propone lo siguiente, son estos 3 puntos que están abajo: flexibilidad, diversidad química y diversidad agronómica. Si nosotros tomamos la línea roja como fecha de siembra, la virtuosidad de un programa de control eficiente, eficaz, se basa en que, primero, no debemos abandonar los residuales. Todo residual de la industria que aporte control en malezas problemáticas va a sumar valor a esta tecnología. Ustedes saben, hoy la industria, desde el punto de vista de innovación en nuevos modos de acción o nuevas plataformas biotecnológicas de tolerancia, no van a aparecer en el mercado al menos de acá a 2032, 34. Es decir, hoy tenemos una biblioteca con todos los herbicidas que habíamos olvidado durante la etapa de la soja resistente al glifosato, que volvemos a usar y que apoyados en esta plataforma podemos lograr y construir programas realmente eficaces e inteligentes. El propósito de este programa de control se basa, como decía, la virtuosidad, en seguir usando residuales seguidos en posemergencia temprana o desde emergencia hasta posemergencia, en el caso de soja, hasta soja Enlist hasta R2, de alternativas como Enlist Colex-D combinadas con glifosato, glufosinato o incluyendo también la alternativa fantástica que ofrece esta tecnología, de que es el doble golpe en posemergencia dentro de la soja, utilizando un graminicida seguido de glufosinato. Es decir, si en un proceso evolutivo nosotros metemos presión de selección solamente con este tipo de modos de acción, en caso que aparezca una mutación espontánea en una población, por ejemplo, resistente a una acetamida o al tipo de herbicidas PPO, si seguimos haciendo repetidamente eso, vamos a encontrar que ese individuo de una generación que por mutación espontánea adquirió el carácter de resistente,
va a quedar seleccionado y vamos a borrar todos los susceptibles y en 5 años tenemos la población transformada prácticamente con un dominio del carácter de resistencia. Lo mismo puede ocurrir con el Liscolex-D, que es 2,4-decolina, o con glufosinato. Entonces, el valor, la esencia de un programa de control es que esos individuos que potencialmente pueden aparecer con resistencia van a ser controlados por las aplicaciones post, si aparece de este lado, o van a ser controladas por los herbicidas residuales dentro del ciclo del cultivo, si aparece en este caso. Es decir, se cuidan espalda con espalda. Es la manera de retrasar procesos evolutivos de resistencia. Y por ahí va el valor de la tecnología. Yo acá quiero mencionar un herbicida que es Elevor. Es un herbicida, una molécula que se está lanzando como producto comercial este año al mercado para soja. Es un producto muy interesante que les voy a hablar ahora brevemente. Consideramos que da un aporte enorme en el manejo de coniza, así como la combinación de acetamidas con PPO en combinación con Enlist y glufosinato. Tenemos una batería importante para construir programas de control inteligentes para Amaranthus. La caída de los ALS en coniza nos da pie para decir, bueno, tenemos que empezar a ver cómo manejamos esto, porque si no vamos a terminar en una generalización del uso del doble golpe. Esta molécula es una nueva auxina, tiene una enorme versatilidad en la ventana de aplicación, puede ser utilizada en cualquier momento del barbecho químico, pero el valor lo tiene es que nos podemos acercar hasta la siembra de soja, incluso hasta 4 o 5 días, sin ningún problema de fitotoxicidad, y es una molécula con altísima actividad en rama negra, que creo que nos va a ayudar, va a contribuir a atacar por el lado de coniza en los programas de Enlist el control de esta maleza. Elevor, cuyo activo es Arilex, es una molécula muy interesante, proviene de una familia nueva dentro de los auxínicos, que son los arilpicolinatos. Tiene una particularidad desde el punto de vista de cómo funciona. Ustedes saben que todos los auxínicos, lo que se ha descubierto recientemente, hablo 7, 8, 10 años atrás, es que tienen receptores bien definidos. El TIR1 es el principal y en el cual prácticamente todos los auxínicos van y se fijan a ese sitio de acción. Esta auxina, que es una familia química diferente a todo el resto de los hormonales, se fija en otro sitio de acción, que es AFB5. Es la única auxina con fijación en este sitio de acción. Eso nos da un poco más de plafón desde el punto de vista de un proceso evolutivo de resistencia target, de sitio. Asimismo, hay un trabajo recientemente publicado por Napier de la Universidad de Warwick que menciona no solo este punto, sino que también apoyado con otro trabajo de Brian Young de la Universidad de Purdue, donde se demuestra que este auxínico tiene distinta ruta metabólica a otros auxínicos como un fenóxido como 2,4-D o un benzoico como dicamba, lo cual nos da también un poco más de margen o de cintura desde el punto de vista de poder enfrentar resistencias metabólicas. Como herbicida y atributos, yo les menciono 4 cosas muy importantes, más allá de toda la sistemia altísima que es típica de auxínicos, pero creo que tiene 4 atributos fantásticos que va a aportar muchísimo. Gran actividad en coniza, creo que es el herbicida más activo en coniza que yo he testeado. Es no volátil, tiene una rapidísima degradación en suelo y tejidos, lo cual te deja libre de rotación. No solo libre de rotación cuando lo aplicaste en un barbecho muy cerca de la siembra, dejando el lote abierto, sino que absolutamente no existe ningún tipo de peligro en rotación a cualquier tipo de cultivo porque no tiene prácticamente problemas de carryover. Y otro atributo interesante es la compatibilidad en mezclas con FOP y DIM. Hoy el manejo de coniza muchas veces se encara, sobre todo en la zona núcleo, con la consociación del oleum con coniza. Tener este atributo es muy importante para poder ir trabajando las dos malezas iguales, de manera simultánea, lo cual lo consideramos un aporte importante para lo que es la propuesta del sistema Enlist, justificando precisamente lo que hablamos de diversidad química, para lo cual creemos que se acopla perfectamente para seguir enriqueciendo el sistema de control de malezas Enlist con una nueva molécula. Hablando de la resistencia de coniza, estos son ensayos de screening que realizamos en pergamino, en invernáculo. Todos los años cosechamos semillas de distintas localidades. En este mapa pueden ver
Este es un ensayo de la última generación cosechado en otoño pasado. Tienen poblaciones desde Marcos Juárez, Leones, sur de Santa Fe, Pergamino, Junín, hasta el sur, al sudeste de Buenos Aires. De 9 poblaciones que testeamos, prácticamente 8 salieron, al menos no fueron controladas por los herbicidas más usados a dosis de 1X, y me refiero a los ALS. Esto es diclosulana 30 gramos, una sola población susceptible, todas las otras nos están dando que no son controladas a la dosis 1X. Esto no quiere decir que yo puedo aseverar que estoy hablando de resistencia. El screening testea dosis de 1X, lo que sí es una luz amarilla o naranja sobre que si probablemente si hacemos un ensayo de dosis respuesta que hay resistencia. Estas son las mismas poblaciones con la dosis de L a 120 centímetros cúbicos, donde prácticamente barre con todas las poblaciones. O sea, tenemos una renovación de esa falencia de la herramienta en CONISA con esta nueva alternativa para incorporarla. A modo figurativo, acá tiene una foto donde se han hecho una aplicación de presiembra de glifosato 2,4-D y diclosulana 30 gramos en 3-4 días antes de la siembra, o 7, y repasado incluso con otros 20 gramos más de diclosulana en posemergencia. Pueden ver, esto es una población, un biotipo resistente a Conisa sumatrensis, esto es Pergamino, y en el mismo lote, es un mismo ensayo, tienen el esquema del programa de control del LIST con una aplicación de glifosato y Elevor, y en posemergencia una aplicación que puede ser en Liscoles-D con glufosinato o en Liscoles-D con glifosato. Fíjense el nivel de presión en sumatrensis y la diferencia visual que vemos con un control prácticamente de arriba del 98%. Para ir cerrando, y voy a hablar de Amaranthus, una maleza que hemos aprendido a controlarla, pero que quizá tenemos que tener muy bien paradas las antenas desde el punto de vista de cómo la manejamos por la facilidad que tiene para generar resistencias. Es un género que tiene una tremenda diversidad genética en sus poblaciones y una propensión a tener en cada generación una recombinación genética que aparece fácilmente algún individuo que resiste el tipo de herbicida sobre el cual estamos poniendo presión de selección. Hemos trabajado mucho en Amaranthus para ajustar la tecnología en LIST en soja y dar una recomendación bien precisa y eficaz. El 2,4-D es el auxínico más activo, es el hormonal más activo en Conisa, en Amaranthus, perdón. Lo que ven acá es un gráfico que es una dosis respuesta del Liscoles-D. Verde clarito es solo y verde oscuro con glifosato. 1,5 litros, 2 y 2,5 litros, que es el rango de la etiqueta para manejar la tecnología en soja y en maíz también. Y pueden ver, por ejemplo, a nivel de 2 litros por hectárea, estamos hablando de un N de 85. Esto representa prácticamente, son 6 años repitiendo este protocolo en distintas localidades, aplicando en un tamaño promedio de 5 a 15 centímetros, a veces hay plantas de 20. Abarca diferentes situaciones ambientales, un N85 es muy potente. La dosis de 2 litros estamos en un promedio de 85. En mezcla de tanque con un glifosato premium, que normalmente por el paquete de adyuvantes colabora con la absorción a la planta, fíjense que tienen un plus de prácticamente 8 o 9% de mejor control, trabajando aún con la misma dosis de 2,4-D, mientras que acá tienen la performance de glifosato solo, que bueno, da cuenta del nivel de resistencia sobre las poblaciones trabajadas. Es decir, acá la dosis es importantísima respetarla y trabajarla de manera efectiva. Este cuadro, esta caja azul con amplia dispersión, es la performance que normalmente se obtiene con fomezafén y glifosato, muy variable, depende de tamaño y condición, sin hablar del tema de fitotoxicidad que a veces cuenta cuando se aplica muy tarde. Hay otro producto interesantísimo que se acopla en la plataforma del manejo de los programas del LIST en soja, que es el glufosinato. Para nosotros es un pilar importantísimo. Esta caja muestra la performance del glufosinato en este N de alrededor de un 60 por 65% y pega un salto enorme en la combinación de mezcla de tanque de glufosinato en LIST. Y acá justifico lo que hablé de diversidad química. Estamos trabajando con 2 herbicidas con actividad herbicida en la maleza target. Este tratamiento es muy importante. Nuestra recomendación es no usar glufosinato solo,
en lo posible siempre con mezcla con el Lisco-Lesdi, donde podemos llegar a controles muy seguros y por encima de esta línea roja que es 90% de control. Normalmente con un tamaño entre 5 y 10 centímetros, estos datos están aún más arriba. Algunas experiencias o fotos como para ir teniendo visualmente. Esto es lo mismo, el manejo de glufosinato en combinación con el Lisco-Lesdi aplica a los programas del sistema en en soja y maíz, en este caso es maíz. Tienen una situación inicial con este nivel de presión, una aplicación sobre Amaranthus del Lisco-Lesdi en mezcla con glufosinato, y acá tienen la performance a 7 y a 21 días totalmente definido el tratamiento. Este es un tamaño que debería estar en el extremo de lo más alto, un manejo bien hecho, con buen timing, debe ser intervenido antes, pero como ejemplo de una maleza que prácticamente pasada. Y cuando yo les mostré este gráfico, que está acá atrás, y hablé de dosis, quiero ir adelante otra vez y hacer una última reflexión. Lo importante que es la dosis. La subdosis es la manera de hipotecar los herbicidas que hoy funcionan y las tecnologías. Y esto se explica muy fácilmente. Este es un cuadro de McKenzie muy didáctico, donde si yo tengo esta estrategia de control, a medida que aumenta la dosis, esto es frecuencia de individuos de la población que mato, a medida que aumenta la dosis, mato cada vez mayor cantidad de individuos que componen la población, hasta que mato un 50%. Tengo que seguir aumentando la dosis hasta que encuentro un nivel donde estoy controlando prácticamente todas. Si me paro acá, yo estoy controlando toda la población y lo que estoy haciendo es seleccionar más allá de la variación genética que tiene esa población, lo cual un proceso evolutivo de resistencia va a estar envuelto solo a partir de que esta estrategia está siendo utilizada en el campo. Si yo utilizo subdosis, lo que hago es pararme acá y va a haber a lo mejor un 8, un 3, un 5% de individuos que no estoy matando y que año tras año el hecho de darle la posibilidad a estos individuos que sobrevivan, que normalmente se pueden estar asociados a resistencias parciales, generación tras generación por recombinación, al final, en 5, 4, 8 años, eso es impredecible, puede ser que estos individuos, que uno tiene un alelo, otro, que dan resistencia parcial, se reúnan en un solo individuo que constituye una resistencia poligénica, casi siempre asociada a ser múltiple y metabólica. Esto lo que quiero decir como mensaje es la importancia que tiene respetar las dosis que se recomiendan desde el originador del producto y por qué se hace así. Subdosis, si bien en el corto plazo es un ahorro de costo, es hipotecar la eficacia de esa herramienta a futuro. Y ese es el mensaje de este cuadro. Normalmente trabajando con presiones de este tipo, esto estamos hablando de 95 o 100 plantas por metro cuadrado de Amaranthus, acá tienen una parcela dentro de ensayos donde se desarrolla el programa de control. Muchas veces decimos, ¿cuál es el valor de la tecnología en list en términos de impacto en rendimiento? El valor de la tecnología en list en soja, en términos de impacto en rendimiento, se ve, pero depende de cada situación en particular y cómo se combinen las variables de genotipo, ambiente y fundamentalmente el manejo agronómico. Puede haber diferencias desde 200 hasta 1.200, 1.400 kilos. El valor de una tecnología en list no está en la semilla de soja en decir te va a dar 200 o 500 o 1.000 kilos más. El valor está en minimizar el riesgo de las malezas en términos de competencia. Por eso muchas veces decimos, esta tecnología tiene un valor enorme, no la tomen como un grano de soja que es resistente a 2,4-D y utilicen 4 aplicaciones por ciclo solo de 2,4-D porque nos quedamos sin tecnología. Denle importancia al programa de control, diversidad de modos de acción, usen residuales y muchas veces mi mensaje es que el objetivo o el valor de la tecnología está en maximizar el potencial de rendimiento como resultado de genotipo por ambiente, minimizando la interacción maleza-cultivo y por ende el impacto negativo en rendimiento por competencia. Enfóquense siempre en eso. Ahora, si decimos, mostrame niveles de rendimiento o respuestas,
Yo acá resumí este gráfico, para ir terminando, tengo estos dos primeros cuadrantes donde se utilizan los mismos residuales en este sistema manejado como soja RR, donde repasamos hasta donde podemos llegar un glifosato Fomesafen Benazolim, alta presión, en condiciones de muy buena humedad, o sea, aplicados los residuales y bien incorporados al suelo para que estén disponibles en la solución del suelo. Lo mismo repetido, pero utilizando tecnología en LIST. Cuando vamos a rendimiento, estos ensayos a nivel de porcentaje visual de control tienen una diferencia. Acá se quedan donde estamos entre 80 y 85% de control a 60 días. Con el repaso de Enlisco-LESDI con glufosinato estamos levantando esto a 98 y estamos encontrando respuestas entre este manejo y bajo muy buenas condiciones de humedad, explotando todo el potencial de los residuales de alrededor de 200 kilos a 300. Está ahí. Ahora, imagínense en las situaciones, por eso digo minimizar el riesgo que otorga como ventaja la tecnología, situaciones como este último cuadrante donde nos fallan los residuales o no tenemos el timing correcto, es decir, aplicamos después de una lluvia y no llueve por 20 días, donde empieza el flujo de emergencia pero el herbicida no está activado, o aplicamos y no llueve y no se incorpora y venimos con sequía y nacen malezas desde un poquito más abajo a nivel superficial de suelo. Esa falla de residuales que tenemos que salir a rescatar el cultivo, aplicaciones como lo que hoy se está utilizando en un sistema de RR con Fomesafen y Benazolim versus un rescate del cultivo a tiempo en B1, B2, B3 antes de entrar a periodo crítico. En ese caso de falla, ahí sí vemos los dos extremos. Llegamos a detectar hasta 1.200, 1.300 kilos en ensayos que hemos corrido con presión de maleza alta. Esto ocurre ¿dónde? En sectores del lote donde hay alta presión. A nivel lote, lo que te da la tecnología es minimizar el riesgo que en sectores de alta presión, porque hay mucho banco de semilla, o por profundidad nacen más tarde y escapan, se uniformiza el nivel de control, funcionando bien residuales, estamos en este extremo, en esta situación. Fallando los residuales, rescatamos el cultivo y dejamos el rendimiento intacto, y esta tecnología tiene su valor cuando la montamos ¿dónde? Sobre genética de alto rendimiento, que es lo que todos como productores pensamos. Nuestra principal prioridad y primer cosa que queremos es rendimiento. O sea, vale la tecnología, por supuesto, montada en la mejor genética, en el mejor ambiente. El valor está en que te permite, al menos desde la variable agronómica de control de malezas y de interacción cultivo-maleza, achicar la brecha entre rendimiento potencial y real de acuerdo a qué situación enfrentemos. Algunas situaciones también para ver, el doble golpe, esto también en maíz que tiene un valor enorme, estos son capines resistentes, muy complicados de trabajar, esto aplica para soja y maíz, creo que en un futuro deberemos enfrentar situaciones con FOP y DIM un poco más flojas de las performances de hoy. Esta es una situación inicial en capín, la situación problema, una aplicación de aloxifop en un biotipo de capín en Paysandú, Uruguay, con bastante caída de la performance de los FOPs en capines, pero aplicado en una estrategia de doble golpe a los 10-12 días, seguido el aloxifop de glufosinato, obtenemos un control fantástico. Acá tiene una foto haciendo un zoom de hasta dónde alcanza la performance. Un atributo más de la tecnología. Para cerrar, me gustaría dejar estos datos de Nabolsa, que estos todos saben, empiezan en el sudeste. La resistencia triple de Nabolsa a glifosato es prestada por cultivares de Nabolsa que trajeron a Argentina con resistencia a glifosato. Eso está detectado, hay publicaciones por secuenciación génica, está detectado en las poblaciones silvestres de Brásica Napa el evento en las poblaciones silvestres de la canola RR. A su vez, o sea, es una resistencia que es externa. A su vez, estas poblaciones desarrollaron un proceso evolutivo nativo a resistencia a ALS y muchas poblaciones también al herbicida auxínico o a los fenóxidos, hablando específicamente. Esto creció, ya se metió en la zona de ruta 5, ruta 7, se veía en el sudeste así en el trigo, empezó a aparecer en Junín hace 2-3 años en los barbechos, fíjense, las plantas nodrizas, y este año ya veíamos hojas de segunda con este escenario. Nosotros hicimos pruebas sobre soja en list, probando los programas de control, mirando niveles de eficacia.
Panzerfomesafen, no estamos teniendo buena performance. Panzer-Enlist 48, es decir, que esta población en Junín, que es un campo entre Junín y Chacabuco, ya está expresando tolerancia, o prácticamente habría que demostrarlo, pero casi resistencia a 2,4-D, pero nos funcionan muy bien las mezclas simultáneas de glufosinato con Enlist, que es el tratamiento 4, con 89% de control, y una práctica muy utilizada en el sudeste, que la hemos visto desde el inicio de testear el programa de Enlist en esta maleza, es la triple mezcla de glifosato, Enlist, glufosinato, donde tenemos una performance de 94%. O sea, la tecnología Enlist también tiene para ofrecer una solución con la problemática de la bolsa, incluso adentro del cultivo, en posemergencia. Si quieren el dato para maíz, que también aporta, hemos encontrado en la molécula mesotrione, para maíz, en posemergencia temprana, niveles de 70%, y la mezcla de mesotrione con Enlist y glifosato, empardamos lo que hacemos en soja con la triple de glifosato, Enlist, glufosinato, mesotrione, Enlist, Panzergol, un control fantástico en la bolsa, aportando además la supresión importante que tienen en gramíneas anuales. Y como finalización, por eso mencioné hoy que la tecnología Enlist Colex-D es la luz verde por la cual las agencias regulatorias aprobaron la tecnología en términos de seguridad para no irnos fuera del blanco con sus atributos de casi cero volatilidad y reducción de deriva. Acá tienen una foto que visualmente pueden ver una pulverización con una aplicación de 2,4-D convencional, donde tenemos un tamaño de gota menor y mucha más dispersión en el tamaño. El atributo de esta formulación de este herbicida es que la sal colina cuaternaria es muy estable en temperatura, no disocia en solución, y el catión colina, un disociado, es prácticamente no volátil, 85% menos volátil que un catión amina, que esta formulación. Y la tecnología Colex-D, que son componentes que completan la formulación, permiten pulverizar con un tamaño de gota mayor y con menor dispersión, lo cual hace que esta tecnología, con todas las virtudes y la potencia para controlar malezas, con esta herramienta fue aprobada. Enlist Colex-D es el único herbicida hoy aprobado para ser utilizado en cultivos Enlist en posemergencia de soja y maíz, a través de este atributo que garantiza seguridad y reducir fuera del blanco. En definitiva, tenemos una tecnología con una tolerancia muy robusta. Hoy por el tiempo no pudimos profundizar en entender mejor cómo funciona, pero tienen una tolerancia robusta, tiene una gran flexibilidad en la ventana de aplicación que permite construir programas de control bien sólidos. El atributo de la tecnología Colex-D respecto a todo lo que es fuera de blanco, reducción de deriva, volatilidad, y basado esto, que es la clave, en ser inteligentes y construir programas de control para cada situación en particular, que sigan, no digo los límites ahora, que sigan lo que nos indica diseñar para cada situación un programa de control inteligente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Escuchamos conceptos más que interesantes sobre la protección de cultivos, fundamentalmente el manejo de malezas e insectos. Estamos al límite con el tiempo del panel, no vamos a tener lugar para las preguntas. Simplemente agradecer a Sofía López, a Rafael Frene y a todos ustedes por estar aquí en el Congreso. Muchas gracias, buen día.